Disculpen, pero ya estamos. Voy a presentar mi pantalla. Compartir. Estoy compartiendo. Bueno. ¿Miran mi pantalla, niños? ¿Me escuchan? No, doctor, no se puede ver. No, doctor, no se ve nada. Vaya, ahorita vamos a arreglar. Parece que dejó de compartir. Ya estamos, sí, ahí estamos. Muy bien, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, doctor. Muy bien, muchas gracias, niños. Muy bien, entonces vamos a empezar. Miren, jovencitos, el tema de esta semana, si ustedes se dan cuenta, de 25 semanas, ya llevamos 18. Miren cómo se va el tiempo, jovencitos, ¿de acuerdo? El tiempo se va, ay Dios, como agua. Y así como se va la semana, se van los años, ¿de acuerdo? Ustedes están jovencitos todavía, entonces aprovechen su tiempo, ¿de acuerdo? Porque, miren, medicina es lo más lindo que puede ocurrir en este mundo, ¿de acuerdo? Ninguna carrera, perdonen, lo digo por la sección E, porque a ustedes se los he repetido mucho los de la sección G. La medicina es tan linda, miren, niños, de que no les va a dar la satisfacción ninguna otra carrera como medicina. El aqueo de sentir uno cuando el paciente llega y le dice, mira doctor, gracias, me quitó el dolor. Y eso solo lo hacemos nosotros los médicos, ¿va? Entonces, el problema de medicina es que tienen que ganar física. Si no ganan física, nunca van a llegar a ser médicos. Así que entremos. Y eso es bien sencillo, miren, jovencitos. Entonces, la semana de hoy vamos a platicar lo que es fluidos en reposo. Utilizamos Tippens, la octava edición, capítulo 9. Y si alguien tiene Serway, que lo utilizan mucho en el básico, en el diversificado, también está en el capítulo número 9. Cuando nosotros hablamos de fluidos, de líquidos, estamos hablando de una gran gama de sustancias. Para los que no me conocen, mi nombre es José Leonel Reyes Ruiz y estoy para servirles. Es una gran cantidad de sustancias que las vamos a platicar dentro de un momentito. Entonces, ¿qué es un fluido? Es aquel que tiende a fluir, así lo dicen sus libros. ¿Fluir? ¿Qué es fluir? Tomen ustedes un poquito de agua en la mano y traten de mantener esa agua y se van a dar cuenta que se les derrama por los dedos. Eso es fluir. Cuando nosotros estamos hablando de sistema circulatorio, estamos hablando de lo que es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo. ¿Qué está pasando? La sangre está fluyendo en las arterias y venas. Entonces, esto es muy aplicable a lo que es medicina. Y los fluidos tienen la característica que ocupan el envase que los contiene. Y ahorita voy a explicar un poquito de eso. Los vamos a dividir en dos tipos, los líquidos y los gaseosos. Los fluidos líquidos vamos a estudiarlos en reposo y en movimiento. Esta semana vamos a hablar de fluidos líquidos en reposo. La próxima semana vamos a platicar sobre los principios de Pascal y Arquímedes. Y la siguiente semana, los fluidos en movimiento. Y la próxima unidad, la primera semana, vamos a hablar de los fluidos gaseosos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Entonces, empecemos con lo que es fluido en reposo. ¿Qué es un fluido en reposo? Dice, son sustancias en las que no existen fuerzas que alteren su movimiento o posición. Si nosotros tenemos un poquito de líquido en un vaso, pero no le aplicamos nada de fuerza, ¿qué va a pasar? Ese líquido no se va a mover, ¿sí? La fuerza ejercida sobre cualquier partícula de fluido es la misma en todas las direcciones. Vamos a platicar de lo que es el principio de Pascal. Y cuando nosotros generamos una presión dentro o en la parte interna de este líquido, esa presión se va a generar o se va a dar exactamente igual en todos los lados. En física, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente. Fluye, ¿sí? Flujo. Por ejemplo, en el caso, nosotros tenemos acá en el lado derecho los fluidos en movimiento. ¿Qué está pasando acá? El fluido tiene la característica que tiene movimiento continuo. Y miren lo que está pasando acá. Entonces, es lo que está diciendo acá. Fluye continuamente bajo la aplicación de una tensión tangencial o por muy pequeña que sea. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 kilogramo por litro a la presión de una atmósfera y a una temperatura de 4 grados centígrados. Eso se los voy a explicar a la hora que estemos resolviendo un problema. Miren, esto me interesa
porque les va a dar la idea del concepto que tiene. Si yo introduzco un líquido dentro de este sistema, ¿sí? El líquido tiene la capacidad de va a tomar la forma que lo contiene. Vean del lado izquierdo, en medio y en la parte derecha, dice, un fluido es un cuerpo que tiene la capacidad de fluir, ya lo platicamos, y que carece de rigidez y elasticidad, y por ende cede a cualquier fuerza adoptando la forma del recipiente que lo va a contener. Y tiene diferentes propiedades, dentro de ellas viscosidad, fluidez, densidad, compresibilidad, presión, etcétera, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y empezamos con la primera propiedad, ¿sí? ¿Cuál es la densidad? La densidad dice que la densidad absoluta o densidad normal, también llamada densidad real, expresa la masa por unidad de volumen. Cuando no se hace ninguna aclaración al respecto, el término densidad suele entenderse en el sentido de la densidad absoluta. Esto es importante, miren, jovencitos, principalmente cuando estamos hablando de la hoja de trabajo del examen. Si vengo yo les digo, encuéntrenme la densidad, ya saben ustedes que es la densidad absoluta. Tenemos otra densidad que es la densidad relativa, pero cuando nos hacemos mención de la densidad relativa, yo les voy a poner el apellido, densidad relativa. Si no les digo densidad relativa, únicamente densidad, estamos hablando de densidad absoluta. Y dice, es la relación que existe entre la masa sobre el volumen, ¿sí? A mayor masa, mayor densidad. A menor volumen, mayor densidad. Donde Rho se conoce como densidad absoluta, M como masa y B como volumen. Ahora, a partir de esta fórmula, yo puedo encontrar las variables volumen y masa. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, yo quiero encontrar el volumen de un cierto líquido cuya densidad es X, despejo mi fórmula. La velocidad, el volumen que está dividiendo va a pasar a multiplicar a la densidad. Y la densidad que está multiplicando pasa a dividir, prácticamente es un intercambio. Y me queda que el volumen es la relación que existe entre la masa partido la densidad absoluta. Si yo quisiera encontrar la masa a partir de esta fórmula, el volumen que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que la densidad absoluta multiplicada por el volumen va a ser igual a la masa. Entonces, ya tengo de la fórmula matriz, que es la densidad, puedo encontrar lo que es el volumen y la masa de un líquido en reposo. Del lado derecho, yo tengo un recipiente con varios líquidos con diferentes densidades. Y se les pone diferentes colores para que ustedes vean que no se pueden mezclar por su densidad. Dos ejemplos sobre esto. Hablemos del aceite y el agua. Ustedes han oído, y hasta hay muchos dichos populares sobre eso, que el aceite y el agua nunca se mezclan. ¿Por qué? Porque tienen diferente densidad. Bueno, no sé si ustedes han tenido oportunidad ahorita con los Discovery, los canales en Discovery, que a veces cuando entra el agua de mar, el agua del río en el mar tiene agua salada, tiene diferente densidad. Y el agua dulce, como no tiene sal, la densidad es menor. Cuando se juntan, no se mezclan. Inclusive a veces en las cavernas que están llenas de agua y están una parte en el mar y otra llega a lo que es el agua del río, que es agua dulce, se nota completamente la diferencia que hay entre el agua salada y el agua dulce debido a su densidad. Entonces, la densidad va a depender mucho de la masa y del volumen. Vean ustedes acá. Aquí se los explico de una manera un poquito diferente. Dicen, la densidad es la relación que existe entre la masa y su volumen. ¿En qué unidades voy a expresar la densidad? Bueno, en el sistema internacional o sistema MKS, la masa está dada en kilogramos y el volumen en metro cúbico. Recuérdense, jovencitos, que todo lo cúbico es volumen, todo lo cuadrado es área. Entonces, estamos hablando kilogramo metro cúbico es la unidad dimensional de densidad en el MKS o en el internacional. En el CGS, también llamado gaussiano, la masa es el gramo y el volumen es el centímetro cúbico. En el sistema internacional es unidad
técnica de masa, UTM, unidad técnica de masa, dividido el metro cúbico, que es unidad de volumen. Y en el sistema inglés, que no nos gusta, pero tenemos mucha relación con el sistema inglés, ustedes van a ir a comprar una libra de chicharrones, estamos hablando del sistema inglés. El SLU, que es la unidad de masa, partido la unidad de volumen, que es el pie cúbico. 4 unidades de 4 sistemas diferentes, MKS, CGS, técnico e inglés. Ahora, en gases, que vamos a verlo dentro de unas cuantas semanas, la densidad se maneja en otras dimensionales, por ejemplo, gramo litro y gramo centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de un tema nuevo y desconocemos ese tema, tenemos que tomar alguna referencia para poder analizarlo. Y la referencia que vamos a tomar para la densidad absoluta va a ser 1. Fíjense, jovencitos, de que cuando ustedes ven todo lo que vamos a comparar y que es nuevo, tomamos como referencia 1, 100, 1000, 1.000.000. En este caso vamos a tomar 1, pero lo vamos a definir en el sistema CGS, en el sistema gaussiano. 1 gramo por centímetro cúbico. Prácticamente esta es la base de comparación que nosotros vamos a tener con otro tipo de líquidos. Pero como tenemos otro tipo de sistemas, entonces podemos encontrar la referencia en el CGS, en el técnico en inglés. Del CGS pasar al sistema internacional, el gramo lo paso a kilogramo y el centímetro cúbico lo paso a metro cúbico y me queda que la constante va a ser 1000. En el sistema internacional, ¿sí?, la densidad del agua dulce es de 1000 kilogramos o metro cúbico. Si los kilogramos los paso a unidades técnicas de masa, entonces me va a quedar 102.4. Unidad técnica de masa sobre metro cúbico. Entonces, 1 gramo centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos metro cúbico y esto es igual a 102.4 UTM metro cúbico. Una cosa importante, jovencito. No tengo sistema inglés acá. Entonces, ustedes me van a encontrar cuál es la densidad del agua en el sistema inglés y es muy sencillo. El kilogramo me lo pasan a SLU y el metro cúbico me lo pasan a pie cúbico. Es una tarea bien sencilla que no la van a entregar, ¿no? Pero me gustaría que practicaran. Bueno, ahora relacionemos lo que es la masa con volumen. Esto es densidad. Y vean ustedes, acá, el volumen de este cubo tiene como aristas son los lados. Las aristas de 1 centímetro de longitud, lado ancho, alto. Entonces, si yo quisiera encontrar el volumen de este cubo, multiplico lado por alto por ancho y me queda 1 por 1 por 1 centímetro cúbico. Este es 1 centímetro cúbico. Y las esferas vamos a pensar que es la masa. Vean ustedes acá, tengo 1, 2, 3, 4 esferas en 1 centímetro cúbico de volumen. Esta es una densidad. Ahora, tomemos el mismo volumen, pero con densidad diferente. Vamos a aumentar las esferas. De 4 la vamos a duplicar a 8. ¿Qué pasó acá? La densidad se incrementó porque el volumen está constante, pero la masa se incrementó. A mayor masa, mayor densidad. Y eso hace de que a la hora de que vaya a fluir este líquido, las moléculas, en este caso las esferas, van a chocar unas con otras y va a hacer que el fluido no vaya a correr como en el que tiene 4. Les voy a poner un ejemplo. Estamos, en mi escritorio y agarro un poquito de agua y lo vierto sobre mi escritorio. ¿Qué va a pasar? El agua se va a fluir, va a correr en todo el escritorio. Pero si tomo un poquito de miel y lo echo sobre mi escritorio, ¿qué va a pasar? No va a fluir mucho. ¿Por qué? Porque las esferas, ¿no?, las moléculas que tiene la miel son muchas y unas rozan con otras, entonces no permite, ¿no?, que fluya como fluye el agua. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes analicen esto. A ver, ¿qué es la insolación? Todos hemos oído y en algún momento determinado hemos sufrido de insolación. Cuando una persona está expuesta al sol directamente, se puede desmayar y llega el médico y le dice a la mamá, ¿qué le pasó a mi nene, doctor?
fíjese que tuvo una insolación. ¿Y por qué se desmayó? A ver, piensen, ¿por qué ese chiquito, solo por haber recibido el sol durante 2, 3 horas, se desmayó? ¿Cuál es la razón? Es muy sencillo. Fíjense, supongamos que esto es un vaso sanguíneo. Y dentro del vaso sanguíneo tenemos dos sustancias. Las células figuradas de la sangre, que son los eritrocitos, son los glóbulos blancos, las plaquetas, bueno, son estas esferas, ¿de acuerdo? Ok. Y el líquido donde se están moviendo las células figuradas de la sangre es el plasma. ¿Y qué es el plasma? Tiene un gran contenido de agua. Muy bien, cuando nosotros nos exponemos mucho al sol, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a transpirar, empezamos a sudar. Ahora, jovencitos, ¿de dónde viene esa agua? ¿De dónde? Cuando ustedes sudan, ¿de dónde viene el agua? De la parte interna, de acuerdo. De las células de su cuerpo, de acuerdo. Empiezan a sudar, y llega un momento en que van a empezar a sacar líquido de sus vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes empiezan a sacar líquido, el volumen de agua va a disminuir. Las células figuradas de la sangre se van a mantener porque esas ahí están siempre, pero el volumen va a disminuir. Y recuérdense que densidad es igual a masa sobre volumen. Si la masa permanece constante, pero el volumen disminuye, ¿qué va a pasar? La densidad de la sangre se va a incrementar. Y miren cómo es el organismo. Cuando la densidad de la sangre se aumenta, ¿qué es lo que pasa? Ya no va a haber fluidez. Entonces el oxígeno ya no va a llegar 100% a la corteza cerebral. ¿Qué hace el cerebro? Siente que ya no le llega glucosa, siente que ya no le llega oxígeno, entonces va a haber lesión a nivel de corteza cerebral. Entonces lo que hace es desconecta a esa persona. Y al desconectarla, ¿qué va a suceder? Está en posición vertical, cae en posición horizontal. Al caer en posición horizontal, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo? Incrementa, porque al estar de pie, el corazón manda sangre al cerebro, tiene que generar una presión más grande que si está en posición horizontal. ¿Sí? Bueno, entonces, a la hora de adaptar la posición horizontal, ¿qué está haciendo ahí? Protegiendo la corteza cerebral. Protegiendo el cerebro. Y fíjense, jovencito, está hablando de medicina, no está hablando de física. Está hablando de medicina. Y estoy aplicando lo que estoy enseñando ahorita. ¿Vale? ¿Han oído ustedes hablar del golpe de calor? Ahorita que van a hacer el campeonato mundial de fútbol, ¿dónde va a ser? Hay mucho calor. Y recuérdense, ¿han oído ustedes hablar del golpe de calor? ¿Sí? ¿Han oído hablar de eso? Y eso es precisamente una función de esto. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, la densidad de un fluido depende de su volumen y depende de su masa. La densidad del agua dulce es igual a 1 gramo centímetro cúbico, 1000 kilogramos metro cúbico y 102.4 UTM metro cúbico. Y aquí tengo otro ejemplo. Vean ustedes diferentes densidades y tenemos algunos objetos dentro de este recipiente. Si la densidad es muy grande, ¿qué va a pasar? Hay mucha tensión superficial en este líquido. Entonces, los objetos no se van a hundir. En el caso, por ejemplo, de este tornillo que es de hierro, que es de acero, su densidad es mayor que todas las de estos líquidos. Por eso es que está en el fondo. Pero, por ejemplo, la bola de ping-pong, la densidad es menor. Acá es mayor la densidad de lo que es el aceite, pero la del ping-pong no. Por eso no se hunde. No sé si han oído ustedes hablar de esto. Isla Rosario en, ¿cómo se llama? Cartagena, Colombia. No sé si han oído. Bueno, les explico. Y ahora con el bendito internet uno puede conectarse en cualquier parte del mundo. Bueno, va uno a Isla Rosario y en Isla Rosario hay buceo. Y llega uno y dice, mire, no quiere ir a hacer un poquito de snorkel, no quiere hacer un poquito de buceo. Fíjese que yo no sé nadar. No tenga pena, no se va a ahogar. Pruebe. Y uno con miedo le dan todo su equipo y a la hora de meterse uno al agua da cuenta de que cuesta mucho hundirse. Y viene la pregunta, ¿por qué?
¿Por qué? Y si ustedes investigan, se van a dar cuenta que las aguas de lo que es las playas de la isla Rosario contienen mucha sal. Entonces, la densidad del agua de mar en las islas Rosario es mucho más densa que el agua de mar de aquí de Champerico, de San José, ¿verdad? Entonces, a la hora que ustedes se introducen, como es mayor densidad, la misma densidad va a sacar, como en este caso, el cuerpo que nosotros tenemos. ¿Han oído ustedes hablar del mar muerto? Métanse al agua del mar muerto y se van a dar cuenta que no se van a hundir. ¿Por qué? Tiene mucha sal. Es muy denso. Y miren, jovencitos, son cosas que aplicamos a nuestra vida diaria. Hasta doctor, yo no conozco las Islas Rosario. No conoce, pero ahí está el bendito internet. Y miren, jovencitos, uno como médico se le abren tantas puertas para ir a tantos lugares. Por ejemplo, va a haber un congreso en Brasil. Ay, pero yo no voy a ir. ¿Por qué no? Si es un congreso de medicina en donde van a hablar de pie diabético y usted es ¿cómo se llama? Un estudiante de la especialidad de medicina interna. Y a las casas farmacéuticas les interesa que usted venda su producto. Entonces, mire, lo voy a mandar a Brasil. ¿Por qué? Pero miren, jovencitos, eso cuesta. ¿Y qué cuesta? Estudiar, ganar física. ¿Sí? Yo los invito a que ganen física. Sigamos con otra característica importante, el peso específico. ¿Qué es peso específico? La misma palabra lo dice, es específico del material. Por ejemplo, podemos agarrar un poquito de lo que es algodón y plomo, es famosísimo esa relación. ¿Cuál de los dos pesa más? El plomo. ¿Por qué? Porque el peso específico del plomo es mayor que el peso específico del algodón. Se llama peso específico la relación que hay entre el peso por unidad de volumen. Y lo vamos a conocer con esta letra griega, peso sobre volumen. Ahora miren, jovencitos, algo muy importante. El peso es igual a decir masa por gravedad. ¿De acuerdo? Y el volumen lo ponemos acá. Pero vean ustedes, tengo un pequeño círculo acá. Masa sobre volumen. ¿Y qué es masa sobre volumen? Masa sobre volumen es densidad. Entonces, yo puedo decir, en lugar de masa volumen, yo puedo poner densidad. La gravedad solo la corro, por lo tanto, el peso específico también lo puedo expresar en función a densidad. Densidad por gravedad va a ser igual a peso específico. Pero algo muy importante, la gravedad va a depender del sistema que nosotros estemos trabajando. Si en el sistema estamos trabajando el CGS 980, si estamos trabajando el inglés 32.2, si estamos manejando ¿cuál me falta? Técnico 9.8, CGS 980, inglés 32.2, todo depende de eso. Muy bien. Ahora veamos el peso específico del agua dulce, es peso sobre volumen. Ustedes saben que la densidad del agua dulce en el CGS es 1 y la gravedad en el sistema CGS es 980. 1 por 980 me queda 980. ¿Sí? Gramo metro segundo al cuadrado es DINA sobre centímetro cúbico. Por lo tanto, el peso específico del agua dulce en el sistema CGS es 980. Si la DINA la paso a Newton y los centímetros cúbicos a metro cúbico, me da un valor de 9.800. Esos 9.800 es el valor del agua dulce en el sistema internacional. Y si estos Newton lo paso a kilopodio, este es el valor que voy a encontrar para el sistema clínico. Por lo tanto, el peso específico del agua dulce es de 980 DINA por centímetro cúbico. 9.800 Newton por metro cúbico y 1.000 kilopodio metro cúbico. Recuérdense, metro cúbico, volumen, metro cuadrado, área. Estos valores ustedes lo pueden tener en sus fórmulas a la hora de estar haciendo su examen, ¿de acuerdo? Entonces, conozco la densidad del agua dulce y conozco el peso específico del agua dulce. Bueno, ahora veamos la relación de peso específico-densidad de un volumen. Yo tengo acá un trozo de madera y tengo un trozo de hierro. El trozo de madera tiene 15 centímetros cúbicos y
El trozo de hierro tiene 15 centímetros cúbicos. Se dan cuenta que tiene el mismo volumen, pero la masa es diferente. Aquí tengo una cierta cantidad de moléculas que corresponden a la madera y aquí tenemos nosotros otro montón de moléculas que corresponden al hierro. El hierro es mucho más pesado. ¿Por qué? Porque tiene más masa por unidad de volumen. Entonces, la densidad es la relación que hay entre el volumen dividido, entre la masa dividido lo que es volumen. ¿De acuerdo? Bueno, densidad relativa. ¿Qué es relativo? Voy a comparar. Y voy a comparar con un fluido que me sirve de referencia. Y ya lo platicamos. El agua dulce va a ser el líquido que me sirve de referencia para los fluidos. Tenemos dos tipos de fluidos, los líquidos y los gaseosos. El líquido, su fluido patrón, su fluido de referencia es el agua. Y en el gaseoso, el fluido gaseoso de referencia es el aire. ¿Por qué? Porque son los que más conocemos, el aire y el agua. Y los vamos a comparar con los demás fluidos. Y dice, la densidad relativa es una comparación de la densidad de una sustancia con una densidad de otra que se toma como referencia. En el caso de los líquidos, la referencia va a ser el agua. Ambas densidades se expresan en las mismas unidades y en iguales condiciones a temperatura y presión. La densidad relativa es adimensional. Doctor Reyes, ¿y por qué es adimensional? Aquí dice así, adimensional. Muy simple. La densidad relativa la voy a comparar con densidad absoluta. Densidad absoluta de la sustancia a partir de densidad del agua. Kilogramo metro cúbico que multiplica, que es la densidad, la unidad dimensional de densidad. Kilogramo metro cúbico, que es la densidad del agua, la unidad dimensional de agua, se cancelan y me queda que es adimensional. Por eso decimos que la densidad relativa es adimensional. Y la densidad relativa es una comparación. Pero por favor, muy importante que se den cuenta. Voy a comparar densidades, voy a comparar pesos específicos, voy a comparar pesos, voy a comparar masas. Si yo tengo densidad en numerador, tengo que tener densidad como denominador. Esa es la clave de esto. Ok, muy bien. Entonces, como yo conozco la densidad relativa del agua, conozco el peso específico del agua, puedo tomar como referencia densidades. Densidad de la sustancia que estoy trabajando, partido la densidad de mi fluido patrón, agua. El peso específico de la sustancia que estoy estudiando, partido peso específico del agua. Ahora, vean en esto, vean, aquí es donde se me pierden un poquito. El peso de la sustancia, partido el peso del volumen de agua, solo que con el mismo volumen. El peso va a tener el peso de la sustancia tiene un volumen, el agua va a tener el mismo volumen. Entonces, ¿cómo lo decimos? Peso de la sustancia partido peso de igual volumen, solo que de agua. Repito, si yo quiero encontrar la densidad relativa a partir de los pesos, va a ser igual al peso de la sustancia dividido peso de igual volumen, solo que de agua. Y aquí se me quedan un poquito cortitos, pero tengo un problema que traigo para que entiendan sobre esto. Y también puedo relacionar masas. Masa de la sustancia dividido masa de igual volumen, solo que de agua. Y des en cuenta, jovencitos, que aquí todos los denominadores estamos en función del agua. ¿Por qué? Porque es mi fluido de referencia. Pero eso no quiere decir que solo vayamos a tener de referencia el agua. Y también traigo un problema para que ustedes vean la diferencia y de lo que les estoy diciendo ahorita. Bueno, entonces veamos qué es una densidad relativa. ¿Qué dice su libro? Dice, la densidad relativa de una sustancia es el cociente, o sea, la división, o sea, la relación entre su densidad absoluta y la densidad de otra sustancia diferente que se toma como referencia o como patrón. En nuestro medio, generalmente, la que tomamos como referencia es el agua. Para sustancias líquidas se suele tomar como sustancia patrón el agua medido a 4 grados centígrados y va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la densidad relativa ya saben que es adimensional. Otra característica de lo que es fluidos en reposo es la presión.
¿Y a qué se refiere con esto? Cuando nosotros tenemos un líquido y vamos a introducir un cuerpo dentro de este líquido, como en este caso, va a generar una fuerza perpendicular. ¿Qué es perpendicular? 90 grados sobre el área, ¿sí? Sobre el área. Y eso genera presión y lo va a comprimir completamente. En todas las caras de este cubo, la presión va a ser exactamente igual en todos los puntos. Ahora, ¿qué dice entonces su libro? La presión puede ser P minúscula o P mayúscula, dependiendo del libro que ustedes estén investigando. Es una magnitud física. Cuando yo hablo de magnitud, estoy hablando de un valor numérico, ¿no? Que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular, 90 grados, con la unidad de superficie. ¿Qué es unidad de superficie? Es área. Y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Vean ustedes, niños, yo siempre lo he dicho. Se oye muy bonito. Tiene muchas palabras, magnitud, unidad de superficie, perpendicular, pero lo entendemos. Esa es la clave de todo esto. Entonces yo lo hago de la siguiente manera. Presión es la relación que existe entre la fuerza por unidad de área y donde la fuerza tiene que ser perpendicular al área. Y miren, se los marco muy bien aquí porque esto es importantísimo. Vean acá que tengo dentro del líquido. La línea negra es 90 grados en relación a la cara superior de este cubo, ¿sí? Es perpendicular, por lo tanto, todas las fuerzas que se están generando dentro de este envase son perpendiculares a las áreas de este cubo, ¿de acuerdo? Esa es la clave de esto. Muy bien. Presión debido a una columna de fluido. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros introducimos un objeto dentro de un líquido, arriba de ese objeto va a quedar una columna de líquido y eso genera presión. A mayor profundidad va a generar mayor presión. ¿Por qué? Por el peso que tiene ese líquido. Bueno, la presión hidrostática, hidro es fluido, estático en reposo. Es una fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes de un recipiente que lo contiene y sobre cualquier cuerpo que se encuentra sumergido. Como esta presión se debe al peso del líquido, ahorita lo voy a explicar, esta presión depende de la densidad, de la gravedad y sobre todo de la profundidad de la altura. Vean acá del lado derecho, dice que la presión va a ser igual al peso específico por altura. El peso específico lo vamos a manejar con esta letra griega, por altura. Y el peso específico es igual a densidad, gravedad por altura. Hay algo muy importante acá. Vean ustedes, niños, acá. Altura, profundidad. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué cuando ustedes se meten a una piscina y llegan a un cierto grado de profundidad, sienten una presión muy grande en el pecho? Por la cantidad de agua que está encima de ustedes. El agua pesa mucho. Yo les pongo un ejemplo muy simple. Agarren ustedes una cubeta de 5 galones de esas que venden, donde venden pintura. Llénenla de agua, póngansela en el hombro y súbanlo 3 niveles. ¿Sí? El agua. Al subir al primer nivel ya van medio cansados, al segundo ya, y al tercero ya casi no aguantan. ¿Por qué? Porque ese tiene 5 galones, porque 5 galones de agua pesan mucho. Imagínense, jovencitos, a la hora de que uno está en el fondo de una piscina, cuánto peso de agua está sobre ustedes. Y recuerden algo muy importante, vean esto acá. Este es el tórax de ustedes. Y vean la fuerza 4 y vean la fuerza 1. La fuerza 1 va para arriba y la fuerza 4 va para abajo. ¿Sí? Está comprimiendo el tórax. Cuando ustedes respiran, el tórax aumenta su diámetro y disminuye su diámetro. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Les voy a contar. Ustedes conocen el snorkel. Es un tubo en U que se lo pone uno en boca y sale parte, es una U y sale del agua. Ok.
uno se pone a pensar, ¿verdad? Se mete a lo que es el agua y empieza a unos 5 o 10 centímetros del nivel del agua, empieza uno abajo del agua respirando con el snorkel, con ese tubo. Un día se me ocurrió, ¿y si va largo el tubo y me meto más profundo al agua, será que funciona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Funciona o no funciona? No funciona. ¿Por qué? Por esto. Porque el agua está comprimiendo su tórax. Cuando ustedes respiran, el tórax aumenta su diámetro y cuando expiran, disminuye su diámetro. Pero si están generando una presión, vean acá, está comprimiendo, no va a permitir que respire perfectamente. Entonces va a entrar en una insuficiencia respiratoria y por eso es de que no se puede dar. Y cuando uno se introduce muy profundo del agua, entonces puede tener un paro respiratorio. Y alguien me preguntó en presencial, eso es mentira, doctor. ¿Por qué? ¿Y por qué los buzos pueden llegar a profundidades mucho más grandes? A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Quién sabe? Muy simple. Agarren ustedes un cilindro de los buzos y abran la válvula. ¿Qué pasa? Ese nitrógeno y ese oxígeno que sale a presión. Entonces, cuando el buzo está a una cierta profundidad y está respirando, a la hora que se abre la válvula, genera una presión. Entonces, la presión que entra en el pulmón lo expande. Es un principio físico. Por eso es que los buzos pueden bajar a una cierta profundidad y no tanto. Sigamos, dejemos de casacas. Entonces, la presión hidrostática es la presión que se somete a un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Y eso es lo que estaba explicando. La presión debido a una columna de fluido es igual densidad, gravedad por altura. ¿Cuál es la unidad de presión? La presión es fuerza sobre área. La fuerza es Newton, el área metro cuadrado. Recuérdense que el cuadrado es área y el cubo es volumen. Newton sobre metro cuadrado es Pascal, sistema internacional. En el sistema CGS, Dina sobre centímetro cuadrado. En el sistema técnico, kilopodio metro cuadrado. Y en el sistema inglés, libra sobre pie cuadrado. Bueno, presión atmosférica. Todos sabemos que es presión atmosférica, pero defínanme qué es presión atmosférica. Y se los voy a poner aquí antes de que vayamos a leer lo que dicen sus libros texto. Y miren, jovencitos, yo siempre les he dicho, grafiquen, no se graben las cosas de memoria porque no funcionan. Vean, esta fue una gráfica que me conseguí a este nivel. Este es el nivel del mar. Y esta parte de arriba es la atmósfera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa para los compañeros que viven en la costa? ¿Sí? Champerico, Reum, Mazate. Vean ustedes, ellos están en la parte más baja. Nosotros en Quetzaltenango estamos a 3,000 metros de altura, más o menos a este nivel, ¿verdad? Y hay personas que viven más alto. San Carlos Hija y Cabricán está más arriba de 3,000 metros cuadrados, de 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y el Everest que está a 8,800 metros de altura. Vean lo que ocurre, manejen un poco de lógica. El gas, el aire, el oxígeno es un fluido, ¿de acuerdo? Y tiene peso. Yo les pongo un ejemplo muy simple. Agarran ustedes una pajilla, popote le llaman los mexicanos. Pongan una vejiga en el lado izquierdo y otra vejiga en el lado derecho, llenas de aire. La inflan y la ponen acá. Agarren un alfiler y encuentren el equilibrio de la vejiga del lado derecho y del lado izquierdo. A la vejiga del lado izquierdo pónganle un masking tape, un pedacito de masking tape. Y perforen el masking tape. El objetivo de poner el masking tape y perforarlo es para que no explote la vejiga. Entonces, como le generaron un hoyito a lo que es la vejiga, empieza a perder aire y se van a dar cuenta de algo. Empieza a perder el equilibrio y se va a ir en esta posición. Aquí hay aire, aquí ya se ha perdido. ¿Y qué pasa ahí? El aire pesa. Claro que pesa. Ahora vean ustedes. Dice,
La presión debido a una columna de fluido. Puede ser gaseoso, puede ser líquido. Vamos a hablar de gaseoso. Entonces, vean los que viven en Reo, vean los que viven en Masate y Champerico. La cantidad de aire que está encima de nosotros. Pero recuerden una cosa importante, niños. ¿Sí? Vean, el aire no solo va a presionar su cabeza, también su tórax, su espalda, en todos lados va a generar presión. Ok, muy bien. Entonces, esta persona está acostumbrada a tener una cierta cantidad de aire sobre él. Y como tenemos que tener una referencia, la referencia es a nivel del mar. Y a esto le vamos a llamar presión de una atmósfera. Y miren la lógica. Vean la lógica. Entonces, ¿qué es la presión de una atmósfera? Es la cantidad de columna de aire que está soportando una persona al nivel del mar. Y a eso le voy a llamar una atmósfera, que equivale a 760 milímetros de mercurio. Esta unidad dimensional, milímetro de mercurio, la utilizamos muchísimo en medicina. ¿Cuánto es su presión arterial, jovencito? 120/80. Mentira. Usted no tiene 120/80. Tome su presión. Los de Toto, 90/60, tienen depresión. Bueno, entonces, importante milímetros de mercurio. Importante lo que es atmósfera. Les voy a poner un ejemplo. Las cámaras hiperbáricas. Aquí en Quetzaltenango tenemos una cámara hiperbárica en el hospital privado, que sirve para pacientes, principalmente pacientes con problemas de pie diabético, en donde la oxigenación es muy pobre a ese nivel. Entonces la van a llevar ustedes al privado para que le hagan, la metan a la cama hiperbárica. Y le va a preguntar el técnico: doctora, ¿cuántas atmósferas le vamos a poner en la cámara hiperbárica? Y le va a decir usted al técnico: no sé. ¿Y usted? ¿Y qué es una atmósfera, joven? ¿Verdad que no? ¿No va? Ok, sigamos. Entonces, vean, aquí en Shela, a 3.000 metros de altura, nosotros, yo soy aquí, tenemos una cierta cantidad de columna de aire. Ahora les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo le dicen? Bueno, pongamos un ejemplo. Cabricán, San Carlos, hija, algunos de ustedes son de ahí. Los voy a poner, por ejemplo, en ejemplo porque son blancos. Cuando una persona se va a bañar de Cabricán, de San Carlos, sí, se le mete al baño. Y se echa uno su regadera con agua caliente y sale. ¿De qué color va a salir? Rojo. Pero aquel rojo, ¿me entienden? ¿Por qué no? En cambio, veamos a la persona que vive en Champerico, se mete al agua a bañarse en Champerico, no se va a bañar con agua caliente. O de repente, ¿va? Y a la hora de salir, ¿cómo sale? Pupuso, blancote, sin color. A ver, ¿por qué? Punto de vista físico. ¿Por qué? Eritrocitos. Vean ustedes la cantidad de oxígeno que tiene este paciente al nivel del mar. Y vean ustedes la cantidad de oxígeno que tenemos nosotros en Shela, en Cabricán, en San Carlos. Sí, es menos. Entonces, aquí nosotros necesitamos más eritrocitos. ¿Por qué? El eritrocito es el encargado de llevar el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Pero como aquí no tenemos mucho oxígeno, entonces necesitamos más eritrocitos, necesitamos más células transportadoras de oxígeno, que son los eritrocitos, para que nosotros funcionemos bien. Por eso es que somos colorados, ¿sí? En cambio, los pupusos, dice uno de la costa, ¿qué pasa? Ellos no necesitan muchos eritrocitos porque aquí hay una cantidad de oxígeno. Cuando se está incendiando algo, y dice, ¿qué es lo primero que le enseña el bombero? Oh, tírese en el suelo, porque en el suelo hay más oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene masa, tiene peso, baja. Y vean lo que pasa acá, debido a qué? A una columna de aire, a una columna de fluido. Y vean aquí, niños, el Everest, ¿por qué creen ustedes? Vamos a subir al volcán y le dio mal de montaña. ¿Han oído ustedes hablar del mal de montaña? Explíquenmelo, jóvenes. Ustedes están estudiando medicina. Explíquenmelo. Exactamente lo mismo que es. Si van a subir ustedes al volcán Santa María, si van a subir ustedes al Everest,
necesitan ustedes una cierta, que su organismo se acostumbre a la cantidad de oxígeno que hay a ese nivel. Les pongo otro ejemplo. Ustedes, los que les gusta el fútbol, ¿por qué los cubanos vinieron a jugar fútbol? No a jugar fútbol, sino a entrenarse aquí en Quetzaltenango. A ver. ¿Por qué? Por la altura que tenía Shela. Vean ustedes, la altura que tiene Cuba y la altura que tiene Shela. Entonces, vinieron acá, están unas cuantas semanas entrenando acá. ¿Cuál es la razón? Porque el partido que iban a tener era a la misma altura que Shela. ¿Qué hicieron? Física, medicina, fisiología. Entonces, para subir el Everest hay que practicar. Nada más, voy a subir el Everest, sube el Everest, a la mitad del Everest se murió. ¿De qué? De un mal de montaña. Lo que pasa es que los pacientes, cuando les da el famoso mal de montaña, es porque no toleran el oxígeno. Lo que estábamos hablando con la compañera ahí de que se tiene que acostumbrar a sus lentes. Lo mismo pasa con esto. El organismo se tiene que acostumbrar. Bueno, ya estoy mucha casaca. Sigamos con esto. Entonces, vean. La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar de la Tierra. Y es, por lo tanto, el peso por unidad de superficie. ¿Qué es superficie? ¿Qué es unidad de superficie? Área. Peso es fuerza. Fuerza partido área, estamos hablando de presión. Presión atmosférica, cuanto mayor es la altura, fíjense, esto los puede confundir. Presión atmosférica, cuanto mayor es la altura, menor es la presión atmosférica. Y cuanto menor es la altura y más se acerca al mar, al nivel del mar, mayor es la presión. Lo que está diciendo es, mientras más alto subimos nosotros, la columna de presión columna de fluido es menor. Mientras más bajamos, la columna de aire es mayor. Eso es lo que está diciendo acá. Y a veces se puede confundir, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos nosotros, manejando 1 metro cuadrado de área, y vemos la columna de aire que está sobre nosotros. En la 10ª conferencia de pesas y medidas, en el año 54, fue definida como 1013 dinas por centímetro cúbico, sistema CGS, es decir, 101.325 pascales. Y esta es la unidad que nosotros vamos a manejar como referencia, ¿de acuerdo? Corresponde a una presión de una columna de mercurio de 760 milímetros de mercurio. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a esto. Miren, jovencitos, una atmósfera equivale a 1.105 exponente a la 5 newton por metro cuadrado. Pascal, sistema internacional. Equivale a 760 milímetros de mercurio. Y miren, jovencitos, yo creo que la próxima semana vamos a hablar de centímetros de agua, de milímetros de agua. Y les voy a exponer. Ustedes tienen un paciente que está choqueado o que tiene mucha diarrea, un paciente con cólera, está perdiendo mucho líquido y necesitan hidratarlo, lo van a canalizar y le van a poner 2 litros de solución salina, uno en el vaso derecho y otro en el vaso izquierdo, pero se pone a pensar, yo si voy a encharcar al paciente y le voy a generar un paro respiratorio por un incremento de líquidos en el cuerpo. ¿Cómo voy a hacer? Muy simple. Midámosle la presión venosa central. Le metemos un catéter a nivel de lo que es la aurícula derecha y la vamos a llenar de agua. Y vamos a medir en centímetros esa columna. Y va a ser una presión debido a centímetros de agua. Y eso lo van a manejar en el hospital. Física. Equivale a 1.03 exponente a la 6 dinas sobre centímetro cuadrado, que a eso se le conoce como varia. Dina centímetro cuadrado se conoce como varia. Y esto equivale a 1.033 exponente a la 4 kilopodio metro cuadrado. ¿Ok? Bueno, estos son los factores de conversión de una atmósfera. ¿Y a qué le llamamos presión manométrica? Se llama presión manométrica o presión relativa a la diferencia. Cuando hablamos de diferencia estamos hablando de resta entre la presión absoluta, que lo tengo acá, y la presión atmosférica. Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión es supresión a la presión atmosférica. Y vean la lógica de esto. Cuando esta cantidad es negativa, se llama presión de vacío, ¿sí? ¿Por qué? Está generando un vacío porque la presión absoluta va a ser menor que la presión atmosférica. Ok, vean, niños, ¿a qué le llamo presión manométrica entonces? Va a ser a la presión absoluta menos presión atmosférica. ¿Y cuál es la presión absoluta? ¿Cuál es la presión de los manómetros?
dependiendo de qué tipo de fluido estemos manejando. Si son fluidos líquidos o fluidos gaseosos, ¿sí? Son diferentes. Les voy a poner un ejemplo. En su casa, los que tienen cisterna y los que tienen una bomba hidroneumática, ¿sí? Se van a bañar y la bomba hidroneumática prende y ustedes tienen presión en todo su choque. De repente empieza a disminuir la presión. Entonces, leen ustedes, se vienen acá a internet y dicen, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que pasa es que el manómetro de su bomba hidroneumática está por debajo de 20 libras por pulgada cuadrada, PSI. El rango para que una bomba hidroneumática, estoy hablando de su casa, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de la casa, los que tienen bomba hidroneumática, funciona dentro de 20 y 40 PSI, pulgada, libra por pulgada cuadrada, ¿de acuerdo? Es un manómetro. Doctor Reyes, pero para eso yo no tengo bomba hidroneumática. Ah, va. Usted está en el hospital, jovencito, y tiene que ir a dejar un paciente a Guate, de aquí del regional a Guate, y tiene una insuficiencia respiratoria y se va ventilando por medio de un cilindro chiquito. Entonces, vamos a ver si me alcanza el oxígeno que hay en ese cilindro de Guate. ¿Cómo lo va a medir? Por medio de un manómetro. Entonces se va y mira el manómetro. Ah, sí, tiene 100 libras, tiene 50 libras por pulgada cuadrada. Sí, me alcanza. ¿Y cómo sabe que le alcanza? ¿Cómo sabe? Tiene que aprender a manejar eso. Y no estoy hablando de su bomba hidroneumática. Estoy hablando de un paciente que está en emergencia y que lo va a trasladar a Guatemala. Medicina. Y esto todo se aplica a medicina. El manómetro es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Se distinguen dos tipos de manómetros según se empleen para medir la presión de líquidos o gaseosos. Bueno, principio de Pascal. Y eso era lo que yo les decía. Vean aquí, jovencitos, y esto lo vamos a ver la semana entrante. Yo tengo un líquido, un fluido líquido confinado, encerrado, confinado en un recipiente, ¿de acuerdo? Y tengo 4 agujeros, pero los voy a cerrar con 4 corchos, ¿de acuerdo? Recuérdense que el agua, el líquido pesa, tiene presión. Muy bien. Si yo le aplico una fuerza al pistón, ¿sí? Recuérdense que fuerza por unidad de área, porque este es el pistón, me va a generar una presión, por eso aquí tienen P. Fuerza por unidad de área, presión. Entonces, dice el principio de Pascal, si yo incremento la fuerza en un fluido lleno de un líquido, la presión se va a incrementar igual en todos los lados. Entonces vean las flechas rojas que puse yo acá y vean la distancia que está este corcho y este corcho. Tienen la misma distancia. Entonces son expulsados con la misma presión. ¿Por qué? Todo líquido confinado en un recipiente, si incrementamos su presión, esta presión se incrementa de igual magnitud en todos los sentidos. Eso es el principio de Pascal. Y miren, jovencitos, no lo estoy leyendo. Lo estoy interpretando con mis palabras. Ahora veamos qué dice su libro. La presión ejercida sobre un fluido, lo que estoy haciendo acá, incompresible. Recuérdense que los líquidos no se pueden comprimir. Por supuesto, hay sus excepciones, ¿va? Y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables. Se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Lo mismo que yo les dije, si yo incremento la presión en un líquido confinado en un recipiente cerrado, esas presiones van a ser iguales en todos los lados. Entonces yo tengo esta expresión 1, esta expresión 2, esta expresión 3, expresión 4. Si yo incremento la presión en el punto 1, la presión en el punto 2, la presión en el punto 3, en todos los lados van a ser exactamente iguales. Bueno, entonces resumiendo, para resumir el principio de Pascal, yo voy a decir que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Pero ustedes ya saben que en cualquier punto del fluido va a ser exactamente igual.
Como yo sé que la presión es igual a fuerza por unidad de área, yo puedo decir entonces que presión en el punto 1 va a ser igual, fuerza en el punto 1 dividido área en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Fuerza en el punto 2 dividido área en el punto 2. Por lo tanto, esta fórmula que estoy marcando ahorita se conoce como el principio de Pascal. ¿De acuerdo? La presión en el punto 1 es igual en todos los puntos del sistema cuando se le incrementa la presión a ese fluido. Muy bien. Vean acá esto. Las líneas discontinuas rojas representan la presión o la fuerza del material con que está construido este submarino. Las líneas amarillas, las flechas amarillas, representan la presión que está generando el agua. Y la línea roja o la flecha línea roja es la profundidad. A mayor profundidad, mayor columna de agua. Y al haber mayor columna de agua, va a haber mayor presión. Si la presión del agua supera la presión que ejerce o la fuerza que ejerce el material de este submarino va a sufrir una inclusión. Oigan el término, inclusión, explosión, ex hacia afuera, impulsión hacia adentro. Y eso fue lo que resolvió cuando estaban viendo cómo hacían para detonar la bomba nuclear. Y la bomba nuclear genera una inclusión. Ok. Agarren ustedes una lata de cerveza o una lata de refresco, de esos refrescos carbonatados que venden de aluminio, y comprímanla. Esa es una inclusión. Entonces, cuando la columna de agua genera una presión que supera la elasticidad de lo que es el casco de este submarino, va a sufrir una inclusión. Ese es el principio de Pascal. ¿De acuerdo? Principio de Arquímedes. Dice, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje, F sub B, vertical hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido desalojado. ¿Y eso cómo es? Eso no entiendo. Bueno, veamos. Hagamos un pequeño diagrama, un pequeño experimento, y ustedes mismos se van a responder. Este cuerpo que ustedes ven en color amarillo, a la hora de meterlo a lo que es el agua, va a desplazar una cantidad de agua del mismo volumen que el cuerpo. Vean lo que ocurre aquí. A la hora de que empezamos nosotros a introducir el cuerpo, no hay nada de agua. Vean acá. No hay nada de agua, pero a la medida que lo vamos introduciendo, ¿qué va a pasar? El nivel del agua va a sobrepasar lo que es el rebase y lo va a llenar. Entonces, en este caso, en este momento, el volumen del cuerpo va a ser igual al volumen del líquido desalojado. ¿Sí? Ok. ¿Qué dice el principio de Pascal? El principio de Pascal dice, la fuerza de empuje, F sub B, es igual al peso del volumen desalojado. Quiere decir que aquí está desalojando agua. Si yo peso esta agua, y esta agua pesa 5 kilopodios, esa fuerza de 5 kilopodios va a ser la fuerza de empuje. Un cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje igual al peso del líquido desalojado. Y miren qué interesante, porque si ustedes analizan la gráfica que estoy manejando yo ahorita y aplican el teorema, dice, un cuerpo sumergido en un líquido va a desplazar una cierta cantidad de líquido igual del volumen del cuerpo. Si pesamos este líquido desalojado, eso le voy a llamar fuerza de empuje o fuerza de flotación. Entonces, el principio de Pascal dice un cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¡Hala! Pero eso está difícil decirlo. No, no, no. Si ustedes lo entienden, si ustedes miren, jovencitos, si ustedes lo leen y se lo aprenden de memoria, se van a ir como Xerajú. Es horrible, compadre. No lo van a entender. Pero si lo entienden de esta manera, nunca se les va a olvidar. Y recuérdense que la semana entrante vamos a trabajar sobre eso. Bueno, entonces dice, la fuerza de empuje
es igual al peso del líquido desalojado. Miren cómo voy a armar mi fórmula. Es igual al peso del líquido desalojado. ¿Qué está desalojando? Aquí estamos introduciendo aluminio y estamos desalojando agua. ¿Sí? Entonces, peso del líquido desalojado. El peso es igual al peso específico. ¿Qué está desalojando? Un volumen. Miren cómo vamos armando esto. El peso específico lo conozco con esta letra. Y yo sé que el peso específico es igual a densidad por gravedad. Por lo tanto, la fuerza de empuje es igual al peso del líquido desalojado. Y vean ustedes, niños, si nunca se les va a olvidar esto. ¿De acuerdo? Vean acá, lo estoy marcando con mi, ¿cómo se llama? Con mi puntero, para que nunca se les olvide. Ahora, vean esto. Ya, esto es su libro, ya con esto ya pueden ustedes interpretar. La fuerza de empuje, densidad, volumen por gravedad, se conoce como fuerza de empuje. Fuerza de flotación. ¿Por qué se conoce como fuerza de flotación? Porque está haciendo flotar el cuerpo. También se conoce como pérdida aparente de peso. Se conoce también como pérdida aparente de peso. La semana entrante les voy a explicar qué es esto. Si un cuerpo de masa M se introduce en un fluido, quedará sujeto a dos fuerzas verticales. El peso, que va hacia abajo, y la fuerza de empuje, que va hacia arriba. El peso está en azul y en verde está el empuje. ¿De acuerdo? Ahora, pueden ocurrir tres situaciones. Vean, la primera, el peso del cuerpo sea mayor que la fuerza de empuje. Entonces el cuerpo se va a hundir. Que el peso del cuerpo sea igual que el peso de la fuerza de empuje. Y que el peso del cuerpo sea menor medida que la fuerza de empuje. Entonces, ¿en qué va a concluir esto? Si el peso, masa por gravedad, es mayor que el empuje, entonces el cuerpo se hunde. Lógico. Si la fuerza verde es menor y la fuerza azul es mayor, ¿qué va a pasar? El cuerpo se va a hundir. Pero, ¿qué pasa al revés? Si el peso es menor o mayor que la fuerza de empuje, es decir, la fuerza verde es mayor que el peso, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a flotar o se va a mantener a flote. ¿De acuerdo? Es bien sencillo, miren, jovencitos, lo único que hay que agarrarle el rollo. No se aprendan esto de memoria, porque si no, no van a poder, 2, 3 días lo van a recordar y al cuarto día ya no. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la parte de teoría que tenemos para el día de hoy. Una cosa importante, la próxima semana vamos a ver estos dos principios y los vamos a ver un poquito más detenidos para que ustedes puedan entenderlo. Miren, jovencitos, les voy a explicar una cosa. Tenemos la semana número 1, lentes, combinación de lentes. La semana número 2 de esta unidad tenemos lo que es óptica, lo que es ojo. La 3, fluidos en reposo. La 4, principio de Pascal y principio de Arquímedes. Y la quinta, fluidos en movimiento. Si se dan cuenta, son 5 semanas. De esa semana, una es teórica, que para algunos es más fácil lo teórico que lo práctico. Nos quedan 4. De esas 4, los fluidos en reposo es un solo tema. Y fluidos en movimiento es parte de fluidos en reposo también, porque estamos hablando solo de fluidos. Prácticamente, los temas diferentes que van a ver es combinación de lentes y fluidos. Son 2 temas para este parcial, así que pilas que pueden reponerse ustedes perfectamente con este parcial. Bueno, vamos entonces con el problema número 1. Allá la densidad absoluta, yo les digo a mis estudiantes, miren, jovencitos, primero lean el enunciado, interpreten el enunciado y después craneen el resto. Allá la densidad absoluta y relativa de la gasolina, sabiendo que aquí me está diciendo algo muy importante, 51 gramos. ¿Qué quiere decir gramo? Masa. ¿En qué sistema? En el sistema CGS. De dicha sustancia ocupan volumen de 75 centímetros cúbicos. Quiere decir que el problema está en el sistema CGS. ¿Qué datos tengo que me piden? Hallar la densidad absoluta y hallar la densidad relativa. Sabiendo que una masa de 51 gramos ocupan un volumen de 75 centímetros cúbicos. Vean cómo manejo yo la situación. Primero, ¿qué me están pidiendo? Y luego, ¿qué me están dando? Luego, ¿en qué sistema vamos a trabajar?
el gramo y el centímetro pertenece al CGS, entonces vamos a trabajar en el CGS. Me piden hallar la densidad. Tengo masa, tengo volumen. ¿De qué color es el caballo blanco de don Pedro de Alvarado? Si me dan masa, me dan volumen y me piden densidad, solo una fórmula voy a utilizar. Masa sobre volumen. Y la ventaja es que ustedes pueden tener su formulario a la mano a la hora de su examen. La masa, 51 gramos. El volumen, 75 centímetros cúbicos. 51 dividido 75 me queda 0.68. ¿Qué unidad es? Gramo sobre centímetro cúbico. Gramo sobre centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada centímetro cúbico de gasolina tiene una masa de 0.68 gramos. ¿De acuerdo? Ok. Encontremos la densidad relativa. Ya saben ustedes que la densidad relativa la puedo trabajar. Si quieren, miremos acá. Voy a regresar un poquito aunque los aburra. ¿Puedo trabajar con densidades absolutas? ¿Puedo trabajar con pesos específicos? ¿Puedo trabajar con pesos o puedo trabajar con masas? Ok, entonces, vamos a ver con qué vamos a trabajar. Me están dando la densidad, ¿sí? Me están dando la densidad porque la acabo de encontrar y conozco la densidad del agua, entonces trabajo densidad relativa es igual a densidad de la sustancia, en este caso la gasolina, partido la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad de la gasolina? La acabo de encontrar, 0.68 gramos por centímetro cúbico. Ok, divido la densidad del agua. Recuérdense que la densidad del agua, tenemos 3, 4 densidades, dependiendo del sistema. Densidad en el CGS, 1 gramo por centímetro cúbico. En el técnico, 1000. Y en el técnico, en el internacional, 1000. Y en el técnico, 102. Entonces, como estamos trabajando lo que es CGS, ¿cuánto vale la densidad en el CGS? Vale 1 gramo por centímetro. Vean lo que va a pasar. 0.68 dividido 1 me queda 0.68. Gramo centímetro cúbico se cancela y me queda que este es adimensional. Se lo pongo en rojo con letra mayúscula y aumentado en volumen, diría un mi cuate. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vean una cosa importante. La densidad absoluta es de 0.68 gramos centímetro cúbico. Y la densidad relativa 0.68. Solo. Sin dimensionales. Doctor Reyes, si lo podemos hacer con peso específico. Claro, hagámoslo. Densidad relativa es igual al peso específico de la gasolina partido peso específico del agua. Como yo sé que peso específico es igual a densidad por gravedad, como yo sé que peso específico es igual a densidad por gravedad, entonces lo puedo poner de esta manera, peso específico del agua. ¿Cuánto vale la densidad de la gasolina? La densidad de la gasolina vale 0.68 gramos centímetro cúbico. Multiplicado por la gravedad. Cuidado aquí. ¿Cuál es la gravedad? Ah, es 9.8. ¿Por qué tenemos ese 9.8 en la lengua? Porque es el que más se utiliza. Pero recuérdense que aquí estamos hablando en el CGS. ¿Y cuánto vale la gravedad en el CGS? 980 centímetros segundo al cuadrado. Ya me pasó. Doctor Reyes, pero fíjese que si usted se da cuenta, esta es la gravedad. Solo me equivoqué en el sistema. Hola, Daniel, digo, pero te fuiste sobre el compadre porque no era el rollo. Todo el procedimiento está nítido, todo, pero se equivocó en la gravedad. Era sistema inglés 32.2. Inclusive algunos ingenieros lo manejan como 32. Todo depende de con quién estén platicando ustedes, ¿verdad? Pero por favor tengan mucho cuidado con esto. Dividido el peso específico del agua. El peso específico, ustedes ya lo acabamos de mencionar, vale 980 DINA por centímetro cúbico. 0.68 por 980 dividido 980. Aquí es muy sencillo. Aquí tenemos 980, está multiplicando. Y aquí tenemos 980, está dividiendo, se cancelan. ¿Y qué me queda? 0.68. 0.68. Gramo. Miren lo que voy a hacer acá. Gramo, centímetro, segundo al cuadrado se llama DINA. Esta DINA se cancela con esta. Y este centímetro cúbico se cancela con este centímetro cúbico. Y me queda adimensional. 0.68 es igual a 0.68.
Mismo resultado, diferente procedimiento. ¿De acuerdo? Yo siempre les he dicho, doctor Reyes, ¿y puedo utilizar otro procedimiento? Yo únicamente les doy herramientas, les doy parámetros para que ustedes hagan su problema. Ah, pero yo lo puedo hacer más fácil. Hágalo, jovencito, no hay ningún problema. Lo único que sí es que la respuesta tiene que ser la misma que nosotros damos y, por supuesto, el procedimiento tiene que ser lógico. ¿De acuerdo? Y aquí yo le digo a mis estudiantes que yo lo hago a mano, pero muchos no entienden mi letra. Entonces lo decidí hacer también así para que lo puedan comparar. El que quiera, yo prefiero así, pero a ver qué dicen ustedes. Número 2. Calcular la densidad absoluta, el peso específico de la densidad relativa, sabiendo que 3 metros cúbicos, estamos hablando, metro cúbico, estamos hablando del sistema técnico y del sistema MKS, que pesa 8100 kilopodios. Y miren, esto me define el sistema. El kilopodio es sistema técnico, por lo tanto, este problema lo vamos a resolver en el sistema técnico. En el examen nosotros le ponemos en qué sistema lo tienen que desarrollar. ¿Qué datos tengo? ¿Qué me piden? Me piden la densidad absoluta, el peso específico, la densidad relativa de un volumen de 3 metros cúbicos que pesan 8100. Un consejo que les doy: si les dan peso, pueden encontrar masa fácilmente. ¿Cómo lo hacen? El peso, la masa es igual a decir peso dividido dentro de gravedad. Entonces, al peso lo divido dentro de la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad en el sistema técnico? 9.8. 8100 dividido 9.8 me queda 826.53 unidades técnicas de masa. Recuérdense que nosotros practicamos mucho esto cuando hablábamos de la segunda ley de Newton. Ok, entonces ya tengo qué me están pidiendo, qué me están dando. Fórmulas. Empecemos con densidad. La densidad es igual a masa sobre volumen. No tenía masa, tenía peso, pero a partir del peso encontré la masa. 826.53 unidad técnica de masa. El volumen me lo dan 3 metros cúbicos. 826.53 dividido 3, 275.51. Unidad técnica de masa partido metro cúbico. Y yo ya tengo la densidad absoluta en el sistema técnico. Peso específico, peso sobre volumen. El peso, 8100 kilopodios. El volumen sigue siendo el mismo, 3 metros cúbicos. 8100 dividido 3 me queda 2700. ¿Qué unidad es? Kilopodio sobre metro cúbico. Kilopodio sobre metro cúbico. Bueno, densidad relativa. Tengo dos opciones. Tengo la densidad y tengo el peso específico. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Doctor Reyes, trabajemos la densidad. Ok. Densidad de la sustancia que estoy estudiando, partido densidad del agua. ¿Cuánto salió la densidad? 275.51. Dividido, ¿cuánto vale la densidad del agua en el sistema técnico? 102.4 unidad técnica de masa sobre centímetro cúbico. 275.51 dividido 102.4 me da 2.69. UTM centímetro cúbico que multiplica, UTM centímetro cúbico que divide se cancela y me queda adimensional. ¿De acuerdo? Doctor Reyes, ¿y peso específico? Hagámoslo con peso específico. La densidad relativa de la sustancia es igual peso específico de la sustancia y lo voy a comparar con el peso específico del agua. ¿Cuánto es el peso específico de la sustancia? Lo acabo de calcular, 2700. Kilopodio metro cúbico. Peso específico del agua en el sistema técnico, 1000. Kilopodio metro cúbico. 2700 dividido 1000 me queda 2.7. Kilopodio metro cúbico que multiplica, kilopodio metro cúbico que divide, se cancela y me queda dimensional. Densidad relativa a partir del peso específico, densidad relativa a partir de la densidad. Pero no son iguales las respuestas, doctor. Claro que son iguales. Pero ¿qué hacemos en el examen? En el examen les ponemos: encuentre la densidad relativa y de su respuesta sin dimensionales y con un número decimal. Si ustedes calculan este 2.69 con un decimal, este 9 me aproxima a 6 y me queda 2.7. Por eso es muy importante, cuando ustedes estén haciendo su examen, leer las indicaciones que trae el enunciado del problema para que no vayan a tener ningún clavo. Inclusive, a veces hasta ponemos
las conversiones, los factores de conversión para que no exista ningún problema a la hora de que yo trabajé 32.17, me decía una compañera. Yo trabajé 32.2 y el ingeniero trabaja 32 nada más. Ahí hay un pequeño problemita, pero cada docente va viendo y va poniendo cómo quiere la respuesta en el enunciado del problema. Y aquí lo tengo a mano. Lo pueden revisar a la hora que ustedes quieran, jovencitos. Ahora, miren esto. Este problema lo puse precisamente para manejar esta fórmula. El peso de la sustancia partido peso de igual volumen, solo que de agua. Y vean cómo lo resolví. Bueno, dice, una vasija vacía pesa 3 kilopollos. Cuando la vamos a llenar con agua, pesa 53. Y luego la lleno con glicerina, pesa 66. Hallar la densidad relativa de la glicerina. A partir de, ¿cómo se llama? Yo les puse para trabajar esta fórmula, pero además estoy pidiendo la densidad relativa de la glicerina. Ya no es el agua como factor, como referencia. Y vean lo que va a pasar. Entonces, lo primero que me pongo yo a pensar aquí es, ¿por qué me dieron el peso de la vasija? Entonces me voy a esto, miren niños. Yo de vasijas encontré solo esto. Primero voy a llenar hasta donde está la línea roja, lo voy a llenar con agua. Y luego lo voy a llenar con glicerina. Analícenlo. El volumen de agua va a ser idéntico al volumen de glicerina, ¿o no? ¿Sí? El mismo volumen, solo que de agua. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, la vasija tiene peso. ¿Sí? El agua tiene peso. La glicerina tiene peso. Y la vasija tiene peso. ¿De acuerdo? Bueno, veamos qué pasa. Entonces dice, una vasija vacía pesa 3 kilopollos. Cuando la lleno con agua, pesa 53. Pero cuando la lleno con glicerina, pesa 66. Calculemos la densidad relativa de la glicerina. Voy a comparar la glicerina con el agua. ¿De acuerdo? Ok. Pero recuérdense que estamos hablando solo de la glicerina. No estamos hablando de la vasija con glicerina. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? El volumen primero solo de agua y el volumen solo de glicerina. Muy bien. ¿Cómo lo hago? Bueno, le voy a quitar el peso del agua, le voy a quitar el peso de la vasija. ¿Cuánto pesó la vasija llena de agua? Pesó 53 kilopollos. Si le quito el peso de la vasija, que son 3 kilopollos, me queda que el peso de agua es de 50 kilopollos. Hablemos de la glicerina. Voy a quitarle el peso de la vasija a la glicerina. El peso total de la glicerina me salió en 66 kilopollos. Menos ¿cuánto vale el peso de la vasija? 3. Por lo tanto, 63 kilopollos es el peso de la glicerina. Ahora una cosa muy importante. Cosa importante. Los dos tienen el mismo volumen. ¿Sí o no? Porque están en la misma vasija. Entonces, manejemos la fórmula de pesos. Densidad relativa es igual al peso de la sustancia que estamos investigando partido peso de igual volumen, solo que de agua. ¿Cuál vamos a estudiar? Glicerina. Entonces, ¿cuánto es el peso de la glicerina? El peso de la glicerina es 63 kilopollos. Y el peso de igual volumen, solo que de agua, 50 kilopollos. 63 dividido 50, 1.26. Kilopollo que multiplica, kilopollo que divide se cancela y me queda que es un valor relativo, es adimensional. Estoy relacionando la glicerina con el agua. Miren, yo les aseguro que ya con este ejemplo ya nos agarramos más o menos la onda de trabajar la fórmula de densidad relativa con pesos. Peso igual volumen, solo que de agua. Esto en un momento determinado puede poner al estudiante a dudar. ¿De acuerdo? Todos los problemas que nosotros ponemos, les ponemos su respuesta para que se orienten. Antes no lo hacíamos, pero lo solicitamos. Pascal.
Pascal. Vean, jovencitos. Los émbolos más pequeños y más grandes de una prensa hidráulica tienen diámetros de 2 y 24 pulgadas. Cuando yo hablo de pulgada, estoy hablando del sistema inglés. 2 es un diámetro pequeño, 24 es un diámetro grande. Y recuérdense que aquí tengo diámetros, no radios. ¿Sí? Es diámetro, porque a veces lo damos con radios, respectivamente. Inciso A. ¿Cuál es la fuerza de entrada necesaria a fin de obtener una fuerza de salida de 200 libras en el émbolo más grande? Inciso B. La distancia que recorrerá el émbolo pequeño a fin de elevar el émbolo más grande, una pulgada. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, lo primero que yo pongo es, ¿qué me dan? ¿Qué me piden? La fórmula que voy a utilizar y el sistema en que voy a trabajar. Primero, repito, ¿qué me dan? ¿Qué me piden? ¿Qué fórmula voy a utilizar? Y el sistema en que voy a trabajar. Pero aquí se rompe el esquema. Recuérdense, jovencitos, de que no todo se comporta exactamente igual. Bueno, yo lo manejo de la siguiente manera. Primero hago mi diagrama. Dice, los émbolos más pequeños y más grandes de una prensa hidráulica. Entonces la grafico. Hago una mi gráfica de este tipo. Este es el émbolo más pequeño y este es el émbolo más grande. Y voy introduciendo datos a este mi diagrama. De una prensa hidráulica tienen diámetros de 2 y 24. El más pequeño, 2. Y el más grande, 24. Respectivamente. Entonces, del lado izquierdo le voy a poner sub 1. Todo. Fuerza, diámetro, sub 1. Y del lado derecho le voy a poner sub 2. ¿Cuál es la fuerza de entrada necesaria a fin de obtener una fuerza de salida de 200 libras en el émbolo más grande? ¿Cuál es el émbolo más grande? F sub 2. Y dice una fuerza de salida de 200 libras. ¿Sí? Entonces, por lógica, me están pidiendo la fuerza de entrada en el émbolo más pequeño. Vean, jovencitos, si ustedes leen nada más el enunciado, se me pueden confundir dónde poner F1, dónde poner F2. Porque eso es lo que trata de hacer este problema, de confundirme a uno. Pero si uno lo hace de esta manera, no se equivoca. Bueno, ahora yo ya voy a pasar a mis datos. Diámetro 1, 2 pulgadas. Diámetro 2, 24 pulgadas. Fuerza 1, lo que me están pidiendo. Fuerza 2, 200 libras. Doctor Reyes, ¿y puedo omitir esto? Claro que lo pueden omitir. Los datos lo tienen a este nivel. Yo lo hago únicamente para que ustedes se den cuenta. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Muy bien. Primero, al hablar de prensa hidráulica, estoy hablando de Pascal. Y Pascal dice que la presión en el punto 1 es igual en todas las presiones en todos puntos. Presión 1 es igual a presión 2. Pero como presión es igual a fuerza sobre área, entonces fuerza 1, área 1 es igual a fuerza 2, área 2. Lo único que estoy haciendo es razonando mi problema. Bueno. ¿Qué me están pidiendo? Hay dos formas de hacerlo. Como yo aquí tengo áreas, puedo encontrar las áreas por separado, despejar esa fórmula y trabajar la fuerza 1 con áreas. Yo lo hago de esta manera. Fuerza 1 partido área 1. El área es igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado. ¿Sí? Área es igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado. Como estamos en la posición 1, entonces le pongo sub 1. Es igual. Fuerza 2. Pi cuartos por diámetro al cuadrado. Como estamos en el punto 2, entonces pongo sub 2. Ahora vean qué pasa con pi cuartos. Este pi cuartos que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Uno que multiplica y el otro que divide se cancela y me queda, miren, jovencitos, me queda la fórmula sin áreas y sin pi cuartos. Ahora yo les aconsejo algo. Pongamos la lineal, quitemos denominados. Este diámetro 2 al cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar. Este diámetro 1 al cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar. Y aquí se los pongo en flechitas para que no se me pierdan. Y me queda de la siguiente manera. Esta fórmula la puedo aplicar para encontrar fuerza 1, diámetro 2, fuerza 2, diámetro 1. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y miren, ya no se me van a hacer bolas. Tienen la fórmula en función a los diámetros.
tienen la fórmula en función a las áreas. Entonces, ya es fácil de trabajar. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la fuerza 1. Ok, entonces, vean, como el diámetro 2 al cuadrado está multiplicando, va a pasar a dividir. Y me queda que la fuerza 1 es igual a fuerza 2, diámetro 1 al cuadrado, dividido diámetro 2 al cuadrado. Introducimos valores. Fuerza 2. ¿Cuánto vale la fuerza 2? 200 libras. El diámetro 1 vale 2. Cuidado, está elevado al cuadrado. Dividido el diámetro 2. El diámetro 2 es de 24 pulgadas. Cuidado, está elevado al cuadrado. Operamos. 200 por 2 elevado al cuadrado dividido 24 elevado al cuadrado, me queda 1.39. Pulgada cuadrada que multiplica, pulgada cuadrada que divide, se cancela. ¿Y qué me queda? Únicamente libras. Por lo tanto, al émbolo más pequeño le tengo que aplicar una fuerza de 1.39 libras para que salgan 200 libras en el émbolo más grande. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora dice, encuentre la distancia que recorrerá el émbolo más pequeño a fin de elevar el émbolo más grande 1 pulgada. Muy bien. Analicemos. Si ven ustedes, está confinado, está encerrado el fluido en un recipiente. Si yo presiono acá la fuerza 1, la cantidad de líquido que está en el émbolo más pequeño va a ser la misma cantidad que va a llegar al émbolo 2. Es lógico, no tiene a dónde irse. Por lo tanto, el volumen desplazado en el área 1 va a ser igual al volumen que va a llegar en el émbolo número 2. Entonces lo puedo escribir de esta manera. El volumen del émbolo más pequeño que se desplaza hacia el émbolo más grande va a ser el mismo volumen, porque no se va para otro lado. Y yo sé que volumen es igual área por altura. Como estamos hablando del émbolo más pequeño, 1, entonces le pongo área 1, altura 1. Es igual al volumen que se desplaza y que llega al émbolo número 2. Y volumen es igual área por altura. ¿De qué émbolo estamos hablando? Del émbolo 2. Ok. Como me dicen, encuentre la distancia que recorrerá el émbolo más pequeño, el área 1 que está multiplicando pasa a dividir. Bueno. Y me queda que la altura, la distancia, el espacio que recorrerá. Fíjense, jovencitos, que ustedes se dan cuenta y dicen, ¿qué distancia recorrerá? Si quieren le pueden poner D, si quieren le pueden poner H, si quieren le pueden poner S, como ustedes quieran. Lo importante es que sepan ustedes, que ustedes entiendan que esto es la distancia que va a recorrer el émbolo más pequeño. Y generalmente manejamos alturas, profundidades. Bueno, aquí calculamos las áreas a partir de los diámetros, lo metemos a la fórmula y tenemos el resultado. Yo conozco algo más sencillo. Yo sé que área es igual a pi cuartos diámetro al cuadrado del área 2 multiplicado por altura 2. El área 1 es igual a pi cuartos diámetro 1 al cuadrado. Pi cuartos que multiplica, pi cuartos que divide, se cancela. Y me queda que la profundidad, la altura que recorre el émbolo más pequeño va a ser igual a diámetros. Miren, diámetro 2 al cuadrado, altura 2, diámetro 1 al cuadrado. Fíjense que yo aquí ya estoy trabajando diámetros. Ya no tengo que pasar esos diámetros a áreas. De una vez me voy a diámetros. Bueno, altura 1 es igual. Diámetro al cuadrado 2. ¿Cuánto vale el 2? 24 pulgadas. Altura que se desplaza el émbolo más grande es 1 pulgada. Aquí lo tengo, 1 pulgada. Dividido el diámetro 1. El diámetro 1 es de 2 pulgadas al cuadrado. Entonces me va a quedar 24 al cuadrado por 1 dividido 2 al cuadrado, me queda 144. ¿Qué? Pulgada cuadrada que multiplica, pulgada cuadrada que divide, se cancela y me va a quedar pulgadas longitudinales.
Por lo tanto, el émbolo más pequeño, para que el émbolo más grande recorra 1 pulgada, se tiene que desplazar 144 pulgadas. Miren, aquí la idea es trabajar en orden. Doctor Rey, yo no quiero trabajar en diámetros, quiero trabajar en áreas. Trabajen en áreas, le va a dar lo mismo. Y si tienen algún otro método, excelente, no hay ningún problema, siempre y cuando les salga el mismo resultado que nosotros estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y este ya es, ¿cómo se llama? Hecho a mano. Aquí se los estoy calculando con áreas. Miren, jovencitos. Aquí encontré el área 1 y aquí encontré el área 2. Y la respuesta 144 y la respuesta 144. Da exactamente lo mismo. Trabajar con diámetros a trabajar con áreas. ¿De acuerdo? Ustedes deciden en qué sistema pueden trabajar. Y aquí lo tenemos trabajando con lo que son las alturas. El método 2. Ustedes deciden, solo revisan un poquito. ¿Verdad? Yo les digo a mis estudiantes de que este cuate que yo conozco, que algunos de ustedes lo conocen. Yo no sé, pero todo le sale mal. Parece estudiante de medicina. Todo lo hace bien, pero todo le sale mal. No sé si han visto esa caricatura. Y es repilas, calcula muy bien todo. Pero la Warner Bros. No lo quiere. No lo quiere. Muy bien. Bueno. Eso es todo, jovencitos. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Triste, tenía más de 100, me quedo con 82 más los que tengo en pantalla. Bueno, ya es cosa de acá aquí. ¿Preguntas, dudas, comentarios, jovencitos? ¿Dudas? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Muy bien. Gracias por la paciencia, niños. Cualquier cosa estoy para servirles. Y los compañeros de la sección L, si en algún momento tienen alguna duda, quieren contar conmigo, con mucho gusto estoy para servirles. ¿De acuerdo? Ok, jovencitos, feliz tarde. Recuérdense que después de ver su novela María del Barrio, se ponen a leer un poquito, ¿de acuerdo? Ok. Gracias, jovencitos. Que tengan feliz tarde. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Igualmente, gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, igualmente, jovencitos. Gracias por todo, doctor. Feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Igual. Nos vemos, doctor. Cuídese. Gracias, niña. Igualmente, muchas gracias.